Bueno, mis estimados hermanos, para continuar en el tema número 14, en su primera parte, vamos a ver el título que se llama La vocación de Pablo, la vocación de la iglesia. Ahí encontramos de eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Entonces, esperamos que le pongamos mucha atención a este nuevo tema, mis hermanos, a este tema número 14, porque está bastante interesante. Pongámosle mucha atención porque de esa manera vamos a aprender más de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, es un gusto volvernos a encontrar para recibir la catequesis que nos lleva a la palabra de Dios. Pero sabemos que antes de cualquier cosa, siempre tenemos que dar gracias a Dios y es lo que vamos a hacer en este momento. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, queremos darte infinitas gracias por este bendito día que nos has regalado, porque nos permitiste abrir nuestros ojos y poder mover nuestro cuerpo, poder trabajar, poder ver a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos tiene en pie para dar ese mensaje el cual tú quieres que lleguen a muchas personas a través de estas pantallas. Te pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos acá presentes, para que nos utilices de instrumento, como lo hiciste con Saulo, para llevar tu palabra a todos los rincones. Permítenos, Señor, poder llegar a mucha gente y que esa semilla caiga en tierra fértil, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas también que a través de las pantallas van a ver este mensaje, el cual tú traes el día de hoy. Bendícenos e ilumínanos, Señor, para que seamos entendidos, sabios y que tengamos la humildad para recibir este mensaje. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanitos, invitándolos una vez más a que nos sigan en nuestras plataformas. En YouTube nos pueden encontrar como Pastoral Catequesis de BGT. Suscríbanse, denle like, compartan. Recuerden que esta bendita pastoral, pues entre más crezcan, pues más llega la palabra a más lugares, ¿verdad? Y todo es para el servicio del Señor. En Facebook nos pueden encontrar como Catequesis de BGT, también denles like y por ahí también pueden compartir y ver nuestros videos. Mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener el honor y el privilegio de hablar de la segunda parte de nuestro libro La Iglesia en Camino. En la segunda parte del libro La Iglesia en Camino encontramos el título Iglesia que ensancha horizontes en salida misionera y samaritana. Por aquí encontramos una cita de Hechos de los Apóstoles que dice: mientras estaban celebrando el culto en honor al Señor y ayunando, les dijo:
el Espíritu Santo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, en esta cita, como ustedes se pueden dar cuenta, nos habla la palabra de que el Espíritu Santo descendió y los apóstoles impusieron las manos a Bernabé y a Saulo para que continuaran en la evangelización de la cual el Señor les había encomendado. Seguidamente encontramos por acá el desafío, dice: iniciar o fortalecer la misión parroquial, buscando nuevos métodos o formas de salir a las periferias y contagiar la alegría del Evangelio, recuperando el entusiasmo por medio del anuncio del querisma de salvación. Como ustedes se pueden dar cuenta, mis hermanos, cuando una persona ingresa por primera vez a la Iglesia Católica, se le evangeliza a través del querisma. Es donde se le enseñan los primeros pasos para continuar en la bendita Iglesia. Y pues acá nos habla de que debemos de fortalecer esa misión, dice. Ya no quedarnos solamente en la iglesia. Hay que salir de la sala de confort para poder llevar esa evangelización a otros lugares. Porque ¿de qué nos sirve evangelizar solamente en nuestra comunidad o solamente en nuestra casa? El Señor, por eso lo dice ahí por allá en San Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Por eso nos habla ahí que Él nos manda a todos los rincones de la tierra, dice, a evangelizar y a llevar su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos nos salvemos. Por eso debemos de llevar ese maravilloso mensaje a todas las personas ahí sí que de todo el mundo, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a empezar con el enlace de nuestro tema número 14. Nos vamos a nuestra página 124. Dice: en el tema anterior aprendimos con las virtudes y acciones de el Padre Hermógenes y Monseñor Gerardi el movimiento de una iglesia que se reconoce sinodal, capaz de acoger, discernir, acompañar, profetizar y actuar en la realidad del mundo para promover la construcción del reino de Dios. También nos desafió a que cada agente de pastoral, comenzando por los pastores, debería ser un signo de acogida y defensa de la dignidad humana, al estilo de Jesús. Miren, mis hermanos, qué bonito. Venimos hablando del martirio, venimos hablando de la misión de estos dos mártires también, los cuales nos pusieron de ejemplo acá, que siguieron el ejemplo de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? También cumpliendo con ese amor para con el prójimo, y nos invitaron, nos desafiaron para que también nosotros, como agentes de pastorales, dice, como pastores de las comunidades, de los grupos que tenemos a cargo esa
responsabilidad de llevar esa palabra, de llevar esos temas, de nutrir a nuestros hermanos, a nuestras ovejas, de parte del Señor, claro está, porque con su Santo Espíritu Él nos guía para que nosotros podamos tomar el ejemplo de Jesús, así como lo hizo Padre Hermógenes, defendiendo a los pinulitas, ¿verdad? Como él les decía, defendiendo esos derechos, defendiendo esa dignidad humana, no dejando que se pisoteara, que se cometiera injusticia con esas personas, ¿verdad? Luchó, se entregó a ese servicio. Asimismo, Monseñor Gerardi, ¿verdad? Luchando por la dignidad de aquellas personas que en ese momento estaban pasando por una guerra, por problemas internos que habían, ¿verdad? Luchó por esa causa, por los derechos humanos, ¿verdad? Por eso él fue, ahí sí que perseguido, pero ellos no tuvieron miedo de ser esos testigos fieles y valientes para el servicio de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros tomemos ese mismo ejemplo, aprendamos a salir de nuestras comodidades, de nuestra comunidad, de nuestros grupos, de adentro de la iglesia y salgamos así como nos está mandando en nuestro manual. ¿Verdad que nuestro manual está hecho para acompañarnos en esos momentos donde nosotros necesitamos saber qué hacer, para que sepamos nosotros también, a la luz del Espíritu Santo, con la ayuda de la Biblia y de nuestro manual, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? En nuestros objetivos nos dice: confrontar nuestro ser y hacer. Iglesia, la luz de la vocación, misión de Pablo, reconociendo la necesidad de una permanente conversión personal y pastoral. En este primer punto nos habla de que diariamente nosotros debemos luchar por ese cambio de vida, por ese cambio de corazón personal en el interior y el exterior de nosotros, claro, pero también como grupo, como pastoral, como comunidades, sinodalmente, ¿verdad? Luchar por esa conversión, juntos apoyarnos y hacer nuestro la necesidad que hay en cada una de las demás personas. Ahora en el punto número 2 de los objetivos nos dice: revalorizar la centralidad del querigma en cuanto fundamento del encuentro con el resucitado, siendo también eje de todo el proceso de configuración y adhesión a él. Aquí nos habla de que tomemos en cuenta, de que revaloricemos lo que es el querigma. Si nos lo está diciendo es porque se ha dejado de hacer, se ha dejado de dar ese primer anuncio, se ha dejado de lado quizá esa necesidad que tienen tantas personas de escuchar esa palabra, de escuchar esa buena nueva del Evangelio. Entonces, pues, volver a configurar, ¿verdad? Como dice aquí, esa adhesión, volver a pegar eso, porque en realidad es importante el anuncio del querigma. En el último punto nos dice: asumir con madurez y esperanza la dimensión querigmática de la Iglesia ante los grandes retos que comprende la experiencia de vivir como iglesia misionera y samaritana en los nuevos aerópagos. Aquí nos habla de los nuevos aerópagos. ¿Qué nos quiere decir? Como decía el hermano Julio cuando presentó esta segunda parte, que debemos de tener el valor de dejar la iglesia, la comodidad de estar sentados en nuestros grupos, en las comunidades, y buscar esos nuevos aerópagos, esos nuevos lugares donde nosotros podemos llevar ese querigma, ese evangelio, ir a anunciar, así como en aquellos tiempos se hizo, ¿verdad? También nosotros estamos llamados, invitados a ir a buscar esos nuevos aerópagos.
Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar en la página 125 y vamos a leer la palabra, que sabemos que es lo importante, ¿verdad? Que esto es lo que habla la verdad. No venimos a hablarles mentiras, no vengo yo a inventarles nada, sino vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Y vamos a leer la cita bíblica en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículos del 13 al 19. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invoquen tu nombre. Les contestó: ve que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas, y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta la importancia de escuchar la voz de Dios, la importancia de escuchar la palabra de Dios. Porque Ananías al principio no quería, porque Saulo era un pagano. Saulo era aquel que perseguía a los cristianos. Y muchas veces nosotros, cuando queremos llevar el mensaje, buscamos también a la gente que ya está evangelizada. Buscamos a esa gente que ya conoce la palabra de Dios para ir a hablar de Dios. Nos da pena, nos da miedo ir a buscar a esa gente que no ha tenido ese encuentro con Jesucristo. Pero acá Dios lo manda, guiado por el Espíritu Santo. Y a Saulo también, ese hombre que perseguía a los cristianos, duro de corazón, buscaba a todos aquellos que proclamaban el nombre de Jesucristo. Como dice acá, pidió autorización para poder entrar a las sinagogas, cosa que no se podía hacer. Un romano no podía entrar a esos lugares judíos, pero él pidió esa autorización para buscar a todo aquel hombres, mujeres o niños que estuvieran proclamando el nombre de Jesús. Entonces, acá abajo nos dice: invito a todo cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Esto lo encontramos en el Evangelii Gaudium, numeral 3. Nos damos cuenta de la importancia. Acá dice: ninguno es excluido, la invitación es para todos, para que nos dejemos, los que ya tuvimos ese encuentro de Jesucristo, renovar ese encuentro, y todo aquel que no lo ha tenido, humillarse a los pies de Cristo, tener ese encuentro personal con Jesucristo, para que podamos nosotros, como Saulo, después de haber caído de ese caballo, después de haber quedado ciego y no comer durante días, así tenemos que ser nosotros también, dejarnos caer de ese caballo que son nuestros pecados, que es la envidia, el egoísmo, la crítica y muchos pecados más.
caigamos de ese caballo para poder salir con fuerzas renovadas y que Dios nos permita poder ver la realidad y salir a dar ese evangelio que es el que Jesucristo nos manda a cada uno de nosotros. Bien, mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos mantenemos en la página 125. Ahí escuchemos con oídos de discípulo. Y tenemos el numeral 1, que dice, propiciar el encuentro con Cristo. En la síntesis arquidiocesana sobre el sínodo de los obispos se pidió con insistencia la primera invitación que nos hace el Espíritu Santo es apoyar y entregarnos a la misión, lo que implica ensanchar el camino para todos, evitando juzgar, estigmatizar o prejuiciar a nuestros hermanos, ensanchar en dos horizontes complementarios. Qué importante es este tema, mis hermanos, porque pues aquí se nos está pidiendo en primer lugar no juzgar a los hermanos. Podemos nosotros ver que un hermano quizá está cometiendo un error, quizá está siendo imprudente en una reunión, pero por eso existe la corrección fraterna. La invitación acá, mis hermanos, es que sí podemos corregir a este hermano, pero hagámoslo a través de una cita bíblica. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando al hermano se le llama la atención, creen que es uno humanamente que lo está haciendo. Mientras que si lo corriges a través de una cita bíblica, pues entonces lo va a entender de una mejor manera. En el inciso A dice, la proclamación del querisma. Necesitamos recuperar la fuerza del testimonio y la proclamación valiente del Evangelio. En las periferias se nos ve muchas veces como tímidos y apagados y demandan de nosotros como iglesia que tengamos presencia en la vida cotidiana de las personas, en los mercados, áreas marginales, etc. Pues es muy cierto, mis hermanos. Lamentablemente, me da mucha pena decirlo, pero muchas sectas quizá nos han sacado ventaja en ese sentido. Nosotros como cristianos católicos somos muy tímidos, como dice acá. Nos hemos apagado tanto que ya nos da hasta pereza agarrar la Biblia y llevarla a nuestras reuniones o leerla en nuestra casa. Pues aquí también se nos está haciendo la invitación para todas aquellas personas que trabajan en un mercado o en áreas marginadas, que viven en áreas marginadas. Ahí es el lugar preciso para poder proclamar el querisma, para poder llevar la buena nueva, que eso es lo que significa querisma en nosotros como doctrina católica. El querisma es llevar la noticia de la buena nueva. Pasamos a la página 126 y dice, proclamando la palabra de Dios, anunciando la salvación, porque como indican, hay muchas más
mucha más presencia del mundo evangélico en cuanto al anuncio del Evangelio. Muchas parroquias han olvidado que la prioridad de la iglesia es el anuncio y algunas se han dedicado a sobrevivir sacramentalmente. Qué importante es esto, mis hermanos, porque en el tema anterior o en la introducción anteriormente yo les comentaba que debemos de salir ya de las iglesias a llevar la palabra, esa palabra de salvación que están esperando en la calle, en un hospital, en la cárcel y en muchos lugares más. Debemos de ser valientes, pero sobre todo antes de salir pidamos el Espíritu Santo, mis hermanos, que es el que nos va a dar esa fuerza, esa sabiduría, ese entendimiento para poder llevar ese bendito mensaje. Porque se ha notado que muchas personas se han quedado solamente practicando los sacramentos. Y no es malo, pero también hay que anunciar el Evangelio. En el inciso B dice, ensanchar el camino. No se reduce solo al afán de las cosas de Dios, sino también en las realidades de la vida de la gente, sobre todo en las situaciones de los más pobres. Esa es la gran importancia de la Iglesia Católica, que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, se ha tomado ese papel muy importante de salvaguardar la vida, de proteger la vida, de alimentar a los más necesitados. También aquí nos habla para poder salvaguardar la vida de estas personas. También nos habla de los enfermos, de los ancianos, adultos mayores en soledad, dice, familias en situaciones en extrema pobreza, dice. Todas esas personas son las que nosotros tenemos que visitar, mis hermanos. Con esto no les estoy diciendo de que vamos a ir a comprar un cargamento. Probablemente económicamente tal vez no lo tenemos, pero llevémosle una palabra de aliento, llevémosle una cita bíblica donde el Señor le puede dejar esa paz, el Señor le puede dar esa paz a esta persona. La alarmante falta de trabajo, dice. El Espíritu Santo nos impulsa a pensar cómo seguir atendiendo las periferias existenciales que hemos encontrado, porque la desigualdad, pobreza y exclusión en un país mayoritariamente cristiano es una contradicción evangélica que debe cuestionarnos. Pues aquí, mis hermanos, hemos visto que lo que hemos venido hablando desde hace ratos, como dice acá, que el Espíritu Santo es el que nos va a impulsar para trabajar mejor en todos estos lugares. Es importante esta palabrita que también está por acá, la desigualdad. Ya no debe de existir. La pobreza, la exclusión, mis hermanos, es un punto muy importante que a veces nosotros pasamos desapercibidos, pero no debemos de excluir a nadie. El Señor nos dice en su palabra que todos estamos listos para encontrar la salvación. El Señor quiere que todos nos salvemos, mis hermanos, pero a veces hay personas que quizás nunca les han leído la palabra de Dios, y para eso estamos nosotros los laicos, hermanos,
para poder llevar ese precioso mensaje de salvación y de vida eterna. Continuando en nuestra página 126, vamos a leer el numeral 2. Dice, alcanzado por Jesús resucitado. El Papa Francisco nos describe cómo Jesús resucitado se cruzó en el camino de Pablo, tocándole el corazón. Lucas nos dice que mientras Saulo se dedicaba intensamente a erradicar las comunidades cristianas, el Señor sigue sus huellas para llegar a su corazón y convertirlo así. Es el método del Señor, llegar al corazón. El resucitado toma la iniciativa y se manifiesta en Saulo. En el camino de Damasco, acontecimiento que se narra 3 veces en el libro de los Hechos. A través del binomio de luz y voz, característico de las teofanías, el resucitado se le aparece a Saulo y le pide cuentas de su furia fratricida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí el resucitado manifiesta su ser, una sola cosa. Con los que creen en él, atacar a un miembro de la iglesia es atacar al mismo Cristo. También los que son ideólogos, porque quieren el purismo, entre comillas, de la iglesia, atacan a Cristo. De este cuerpo a cuerpo, entre Saulo y el resucitado, comienza una transformación que muestra la Pascua personal de Saulo, su paso de la muerte a la vida. Lo que una vez fue gloria se convierte en basura que hay que rechazar para adquirir la verdadera ganancia que es Cristo y la vida en él. Mis hermanos, aquí nos habla de lo que fue la vida de Saulo antes de su conversión y después de su conversión. Saulo nos da el ejemplo, dice, que ya sea de una parte o de la otra, se dedicó con todo, ¿verdad? Cuando perseguía a cristianos, él lo hacía con aquel fervor, ¿verdad? Al igual cuando se convierte, cuando Jesús le habla, cuando él obtiene, ¿verdad?, ese encuentro con el Señor, lo sigue sin parar, evangeliza, obedece, y así también aquí nos habla algunas de las palabras que están aquí y que quizá nosotros no comprendamos. Aquí nos habla de fratricida, que pues es una persona que mata, ¿verdad?, deliberadamente a otro hermano, dice. Así, a mansalva mataba él a los cristianos, los perseguía. Jesús, como él es todo amor, toda bondad, le habló al corazón, siguió sus huellas y le preguntó por qué lo perseguía. Saulo le contesta que quién es él, y Jesús le contesta que él es Dios, que él es Jesús a quien él persigue, ¿verdad? Y allá ustedes, aquí los hermanos, leyeron en la palabra sobre la ceguera que tuvo por 3 días, ¿verdad? Mientras que el Señor envió a Ananías para que él fuera, porque le dijo que él lo había elegido a ese pagano. Aquí también nos habla de cómo el Señor
A nosotros, Él es quien nos elige, no somos nosotros quien lo elegimos a Él. Que somos instrumentos suyos, eso dice con Saulo. Es instrumento mío. Imagínense después de ser perseguidor de cristianos, ser aquella persona que se dedicaba fielmente a llevar ese querigma a los demás hermanos, a anunciar esa buena nueva al servicio del Señor. Aquí les voy a leer Hechos 9:4. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Solo les voy a leer una partecita, mis hermanos, ya que por cuestión tiempo, pues es bastante largo, pero muy bonito todo lo que dice. En Hechos narra lo de Saulo, ¿verdad? Cómo Jesús le habló a su corazón, cómo hizo que se convirtiera, ¿verdad? Cómo Saulo obedeció. Y Ananías, por supuesto, también, ¿verdad? Porque Jesús les habló a los dos para que pues fuera a hacer cada uno lo que le tocaba. A Saulo le dijo: allí te van a decir lo que tienes que hacer, lo que él iba a sufrir en el nombre de Jesús. Y Saulo fue siendo ese testigo del Señor, sin poner peros, haciendo lo que el Señor le mandó. Así nosotros debemos de luchar por renunciar al pecado. Como humanos, pues diariamente pecamos, pero debemos de tratar en esas cositas, en los vicios, en la crítica, en tantas cosas que nosotros antes hacíamos y nos parecía que era la gloria. Dice que eso, en el momento de ese encuentro personal con Jesús, eso se convierte solamente en basura que hay que tirar, que hay que sacar de la vida de uno. Entonces luchemos, mis hermanos, por sacar toda esa basura de nuestra vida, para tener esa nueva Pascua personal con Jesús. Imagínense, así como lo tuvo Saulo, que dice que pasó de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque hubo esa transformación, porque hubo esa conversión. Entonces, mis hermanos, no nos quedemos muertos en vida, ¿verdad? Muramos para resucitar con Cristo, haciendo las cosas que a Él le agradan. Continuando en la página 127, dice: evaluemos desde el Evangelio. El punto número 3, llamados a ensanchar los horizontes. El encuentro con el resucitado significó para Pablo un giro radical en su modo de ser y actuar. Tuvo que repensar, replantear, modificar y encauzar sus aspiraciones y convicciones. Todo esto que dice acá, tuvo que repensar, replantear, modificar y encauzar sus aspiraciones y convicciones, nos pasa a cada uno de nosotros a la hora de aceptar a Cristo, a la hora de tener ese encuentro real con Jesucristo. Porque muchos venimos del fango, muchos venimos de una vida desordenada, donde lo último era Dios. Y después de ese encuentro con Jesús tenemos que pensar y replantear nuestra forma de vivir, cómo estamos viviendo en mi casa, en mi comunidad, en mi trabajo, en cualquier ámbito donde nos movamos. Tenemos que replantear nosotros muchas veces, porque a veces por pena o porque nos acabamos de convertir, no queremos expresar realmente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas.
Imagínense Pablo, que los perseguía, que los asesinaba. Ahora él iba a proclamar el nombre de Jesús. Después de ser el que perseguía, se iba a convertir en el perseguido después, ¿verdad? Luego dice, su vocación al encontrarse con Cristo le exige ensanchar la mente y el corazón. Comprende que la buena noticia de salvación es para todos, sin fronteras étnicas o culturales. Habla de ensanchar la mente y el corazón. No solamente habla del corazón, sino que de la mente también. Porque muchas de las cosas que pasan cuando uno tiene ese encuentro personal con Cristo, tiene que tener uno la mente abierta. Porque va a venir gente que nos va a decir que es mentira. Pero nosotros con nuestra mente abierta y ese corazón ensanchado, vamos a saber que todo lo que pasa alrededor de nosotros siempre es por obra y gracia de Jesucristo. Y luego dice sin fronteras étnicas y culturales. Muchas veces se dan los casos que se quiere aislar a la gente por su forma de vestir, por su forma de hablar. Y Dios nos manda a que vayamos a todos los rincones del mundo, sin excepción, a predicar su palabra. No nos dice, ve a donde hablan igual que tú, donde visten igual que tú, donde piensan igual que tú. Nos manda a todos los rincones del mundo a predicar su evangelio, sin importar etnia, color de piel, idioma. Luego dice, la iglesia, como Pablo, debe ensanchar la mente y el corazón desde una actitud samaritana, recibiendo en su seno por mandato divino incluso a Pablo. ¿A qué se refiere cuando dice incluso a Pablo? Incluso a ese asesino, incluso a esa persona que podemos ver nosotros en la calle y lo vimos como un gran pecador. Muchas veces tal vez lo mirábamos tirado en la calle, borracho. Pero incluso esa gente hay que aceptarla cada vez que viene. Reconocido como instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles. Como resultado, se pasa del exclusivismo radical o étnico al horizonte de un mensaje de salvación universal. Ya no es aquel mensaje que era solo para los judíos. Después de ese sacrificio de Jesús, este mensaje va para todo el mundo, para todos sin excepción, para todo aquel que lo quiera recibir también. Porque no podemos obligar a la gente a recibirlo. El que no lo quiere recibir, no lo recibe. Pero nosotros estamos mandados a llevarlo, no importando si la gente lo quiere recibir o no. Nosotros tenemos que darlo, y no solamente de palabras, sino que con nuestro ejemplo, nuestras actitudes, tal como lo hizo Pablo también al entregar su vida en ese cambio radical, en ese giro de 180 grados que dio su vida. Después de perseguir a los cristianos, ser un cristiano, uno de los que más tenía fervor para llevar la palabra de Dios. Dice, este proceso implica un cambio de conversión personal y pastoral. La apertura y sensibilidad ante realidades pastorales que necesitaban ser transformadas o bien requerían nuevos mecanismos. Nos invita a que no nos quedemos en el pasado con los mecanismos que tenían nuestras pastorales, nuestros grupos, nuestras comunidades. Todo va cambiando. Estamos viendo ahora, tenemos la tecnología para poder recibir esos mensajes. Ciertamente asumir la dimensión misionera más allá de los límites del judaísmo, tanto para Pablo como la iglesia,
implicó una apertura al proyecto salvífico de Dios. Que escuchar y aceptar ser transformado por esta escucha. El lenguaje eclesial significa estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve por donde Él considere conveniente. Que no se nos olvide que el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestra luz, es nuestra lámpara. Dejémonos guiar. El Espíritu Santo no nos va a llevar por un mal camino, no nos va a llevar a la perdición. El Espíritu Santo nos va a llevar a un camino de salvación, a un camino de valentía. El Espíritu Santo lo hizo con el padre Hermógenes, como lo habíamos escuchado en nuestro tema anterior. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Aunque eso represente desprenderse de modelos a los que estamos habituados. Quizá el mayor problema de la conversión pastoral resida en desacostumbrarnos de ciertos modelos pastorales desactualizados. Nos invita a que cambiemos radicalmente nuestras pastorales, a que no nos quedemos en lo de antes. Como dice acá, hay que recibir a todo mundo, incluso a Pablo. Muchas veces en nuestras comunidades no queremos aceptar nuevas ovejitas porque no han recibido el querigma. Pablo no había recibido nada y fue llamado a llevar el nombre de Jesucristo a todos los rincones. Entonces aceptemos a todos, mis queridos hermanos, seamos como Pablo, convirtámonos y seamos fervorosos al llevar el nombre de Dios. Bien, mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos ubicamos en la página 128. Ahí en el numeral 4 encontramos la centralidad del querigma en la actividad evangelizadora. Desde la perspectiva de Pablo, el querigma, más allá de ser un concepto hermoso, es una persona, Cristo Jesús, constituido por dos hechos fundamentales: el pecado y la muerte. Pero vamos a leer una cita bíblica que la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como ustedes pueden ver, mis hermanos, como lo dice acá, que fue entregado por nuestros pecados. ¿Quién fue entregado? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Para qué fue entregado Él? A los fariseos, a los paganos, porque Él tenía que ser crucificado. ¿Y por qué razón? Para que nosotros, dice, que tuviéramos una vida justa, para que nosotros también pasáramos por la muerte, pero ya estando en el camino de Jesús, poder resucitar como Él lo hizo también en su momento. Seguidamente, dice por acá, así el contenido del querigma es un hombre nacido de mujer, Jesús de Nazaret, que se acerca a todos como el Mesías de Dios.
y que muere y resucita para nuestra salvación, según lo tenía predestinado Dios a Israel, su pueblo, según las Escrituras. Para eso vino nuestro Señor a la tierra, mis hermanos. Él vino a pagar por todos nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que nosotros un día resucitáramos en Él. Para que nosotros un día tuviéramos esa salvación, que es una gran promesa que se nos ha dado en la bendita palabra. Ahí el Señor, en varias citas de la Sagrada Escritura, Él nos hace esa promesa de salvación. Pero tenemos que buscarla, mis hermanos. Tenemos que hacer nuestra la salvación. Muchas veces nosotros creemos que con solo ir a la comunidad, con solo irnos a sentar, con solo ir a escuchar la catequesis, ya somos salvos. Y no es así, mis hermanos. Pongamos en práctica todo lo que nosotros vamos aprendiendo cada día. Es oportuno indicar que la palabra querigma proviene del griego traducida como gritos, que significa proclamación, anuncio o pregón. Comunicación, dice, es la proclamación o anuncio no solamente de algo, sino de alguien. Es el núcleo esencial del Evangelio, de la buena noticia que ha sido proclamada y que se sigue proclamando. Entonces, mis hermanos, este anuncio de proclamación del Evangelio, del querigma, de la buena nueva, no es de hoy en día. Pues hoy en día quizás se anuncia más, pero esta proclamación se viene anunciando desde hace 2023 años. Imagínense, ya tiene varios años y a veces habemos muchas personas que quizás nunca hemos tomado una Biblia, que quizás nunca hemos atendido a aquellas personas que nos llevan una palabra del Evangelio de salvación. Para Pablo el Evangelio es lo que él predica, esto que se llama el querigma, es decir, el anuncio. ¿Y qué anuncio es? De la muerte y resurrección de Jesús como fuente de salvación. Este es el anuncio de Pablo, el anuncio que nos da vida a todos. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas y es la salvación ofrecida a todos los hombres. Es para todos, mis hermanos. Cuando dice a todos los hombres, también es para las mujeres. Y por eso es de que nadie puede decir, yo no puedo, a mí no se me queda, no tengo la capacidad. Según la palabra de Dios, dice que todo bautizado estamos llamados a llevar la buena nueva. Estamos llamados a llevar esa salvación de la que nos está hablando aquí en este folleto. Es un folleto, pero con bases bíblicas. Por eso, mis hermanos, la invitación es a que seamos valientes y digámosle sí al Señor para poder llevar su bendito mensaje de salvación. Vamos a dar gracias a Dios porque hemos terminado una parte más de otro tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos permitiste aprender, escuchar
Y también, Señor, porque sabemos que ese tema va a ser de mucha añadidura para la vida de muchas personas, incluyendo la nuestra. Gracias por siempre hablarnos, Señor. Gracias por buscar ese corazón, por buscar esa conversión, por tener ese amor para nosotros, Señor, a pesar de que no lo merezcamos. Tú siempre, Señor, así como hiciste con Saulo, tú seguiste sus huellas aún siendo el pagano, Señor. Tú lo utilizaste, Señor, así como haces con cada uno de nosotros. Ayúdanos para seguir siendo tus instrumentos, Señor, para ese servicio, para hacer crecer tu reino, Señor. Danos la fuerza, llénanos de ánimo. Ayúdanos, Señor, a luchar por esa conversión, por ese encuentro, por echar fuera de nuestra vida esas cosas que antes hacíamos y ahora, Señor, tirar a la basura, como dice también ahí en nuestro tema, y transformarnos en tu nombre, Señor. Es para poder estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos a perseverar cada día más. Bendice a cada una de las personas que nos ven a través de las pantallas, porque no es a nosotros a quien siguen, sino a ti, Señor. Te rogamos que tú seas, Padre, quien nos siga guiando y haga crecer esta bendita pastoral. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén.